Buena noche para todos. A mi grupo y a mí nos tocó exponer el método hermenéutico. Mi grupo está compuesto por Fabián Herrera López, Edwin Fernando Ladino, Joan Sebastián Hernández, Brigitte Dayana y Geraldine Ladino Fuentes. Y el suscrito quien les habla. El método hermenéutico, en su definición, es una forma de análisis que tiende a la interpretación. En un principio, se dedicó únicamente y exclusivamente al estudio de textos. A lo largo del tiempo, este se abrió paso y se evidenció en diferentes contextos. En su esencia, el método hermenéutico se reconoce en todo texto, objeto, palabra y acción, siempre en un doble sentido. Puede ser literal, pragmático y otros como el analógico y alegórico. La propuesta del método hermenéutico es la capacidad de comunicar un mensaje y que no se componga únicamente y exclusivamente directo a un autor. Este tiene que dar pie a que el receptor del mensaje le pueda dar su propio entendimiento y verse en un contexto diferente. Lo anterior quiere decir, ¿qué es lo anterior? En un texto se puede entrar en una dimensión interpretativa. Por eso se dice que no vaya solamente una persona, sino los que lo trabajan este método, la idea de ellos es que se pueda siempre evidenciar muchos contextos de un solo tema y que cada persona lo analice y lo plasme de acuerdo a su interpretación. Alrededor de un tema, un texto, una película, es básicamente la definición del método hermenéutico. No extiendo a ningún otro campo, ya que en toda la exposición vamos a desglosar todo lo hermenéutico. La historia de la hermenéutica desde la etimología y buscando el término que significa la hermenéutica, denotamos que deriva del término griego hermeneuein, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o texto. Por ende, la hermenéutica se deriva a interpretar el sentido de los mensajes, haciendo que su comprensión sea posible, favoreciendo la adecuada función normativa. Asimismo, la hermenéutica jurídica ha sido utilizada desde hace más de 2 siglos por historiadores, fundamentando la separación de las llamadas ciencias naturales y ciencias sociales. En el siglo XIX, la hermenéutica constituyó un auxiliar básico de la historiografía y la jurisprudencia. Datos importantes a tener en cuenta dentro de la historia de la hermenéutica es cuando Aristóteles escribió un Peri Hermeneias que, como parte de un organón, versaba sobre el análisis de los juicios y las proporciones que se trataban de análisis del discurso, pues solo desde un interior del mismo la realidad se manifestaba. Otro dato importante sería que la hermenéutica se constituyó fundamentalmente en un arte de la interpretación dirigida en el Renacimiento y la Reforma Protestante, el esclarecimiento de los textos sagrados, dando lugar a una exégesis bíblica y uno de los cuales fueron sus principales investigadores fue Matías Lasso. Es importante tener en cuenta que la consecuencia del humanismo en la hermenéutica se aplicó a la literatura clásica greco-latina, configurando una disciplina de carácter filosófico en el ámbito de la jurisprudencia, ocupándose de la interpretación de textos legales y de una correcta aplicación en la particularidad de los casos. El romanticismo en la hermenéutica constituyó una disciplina autónoma, interpretando la obra textual del autor, ampliando el ámbito en las ciencias del espíritu. Actualmente la hermenéutica es una corriente filosófica que hunde sus raíces en la fenomenología de Husserl y el vitalismo nietzscheano. Esta surge a mediados del siglo XX, tiene como máximos exponentes al alemán Hans-Georg Martin Heidegger y los italianos Luigi Fredrickson y Gianni Battista.
La hermenéutica contemporánea, más que un movimiento definitivo, es una atmósfera general que ampara grandes y variados ámbitos del pensamiento, calando autores heterogéneos en su forma de estudio. Por último, cabe resaltar que la hermenéutica tiene como propósito básico proveer los medios para alcanzar la interpretación del objeto o escritura que es interpretada, sorteando los obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje y de la distancia que separa al intérprete de un objeto investigado. La hermenéutica en sí al día de hoy es usada en el arte y la historia, la literatura, la arqueología, las ciencias jurídicas y la traducción. Tradicionalmente se le considera una disciplina teológica especial, actualizada, ampliándose en el ámbito de aplicación. La hermenéutica brinda herramientas y guías que van a auxiliar al juzgador para hacer su tarea de la forma más equitativa posible, comprendiendo así la interpretación como comprensión explicativa. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, doctor Félix. Mi nombre es Geraldina Hino Fuentes y yo les voy a hablar de la importancia de la hermenéutica. La hermenéutica es una especie de llave maestra que el devenir histórico ha logrado cargarse de sentidos y significativos valiosos. Su uso en casi todas las disciplinas por el sentido del término que se ocupa del arte de explicar textos o escritos, obras artísticas, hacer descripciones o interpretaciones, entre otras características que rodean el concepto. Está logrado construirse socioculturalmente por diversas funciones y aplicaciones. eh, Se divide en cuatro estructuras básicas que son, mm, primero, estructura del horizonte, segundo, estructura circular, tercero, estructura del diálogo y cuarto, estructura de la mediación. Cada una de ellas quiere decir la estructura del horizonte, el, con, el contenido singular aprendido en la totalidad de un contexto de sentido que aprendió y comprendió. La segunda es estructura circular, la comprensión que se mueve en un dialecto entre la precomprensión y la comprensión. El tercero es la estructura del diálogo. Es el diálogo que mantenemos nuestra comprensión abierta para enriquecerla y corregirla. La cuarta es estructura de la mediación. La radiación se presenta y se manifiesta de en todos los contenidos, pero se interpreta como comprensión en nuestro mundo y en nuestro histórico. Gracias por la atención prestada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Fabián Herrera López y yo les voy a hablar acerca de la aplicación del método hermenéutico. La hermenéutica no es un simple método por oposición al científico, sino que más bien es un enfoque amplio que se plantea las condiciones en las que se produce la comprensión de un fenómeno. El carácter abarcador del lenguaje, sobre todo lo conocido, hace que para la hermenéutica la interpretación lingüística presente una importancia primordial en cualquier metodología que pretenda alcanzar conocimiento. En tal sentido, se expone a la hermenéutica como un método eficaz, la cual permite eliminar posibles distorsiones generadas a través del tiempo por nosotros mismos durante la investigación y que al menos establezca como un propósito bien fundamentado y delimitado, terminaría interponiéndose entre el entorno real y la división del todo, devolviendo de esta manera la imagen que los códigos personales permiten ver. Por, por consiguiente, se entiende que el método hermenéutico se utiliza en la filosofía, la teología, la metafísica, las ciencias sociales y humanísticas, en la literatura, para la interpretación de textos generales de autores canonizados o reconocidos, también en vías de ser reconocidos.
Por ende, es un método que ha tenido su tiempo de comprobación y verificación en el tiempo, para establecerse en el marco de la ciencia por su proceso de verificación de las teorías en los textos y eventos que se presentan. Por ende, la hermenéutica, según Sánchez, es un método de investigación que contribuye a la creación del conocimiento en literatura. Se aplica el método hermenéutica en la filosofía, toda vez que desde los estudios filosóficos la hermenéutica ha sido un término interpretado de diferentes maneras por filósofos y pensadores en diferentes épocas. De allí que se pueda definir como una corriente filosófica aplicable al análisis de las ciencias humanas a fin de establecer la importancia de interpretar y comprender los hechos humanos teniendo en cuenta el contexto sociohistórico en el que ocurren. En este sentido, el filósofo Friedrich Schleiermacher expuso la hermenéutica como un saber práctico que permite la interpretación de los contenidos escritos u orales partiendo de la reconstrucción del mejor contexto del autor, lo que a su vez nos permite colocarnos en su lugar y realizar una mejor comprensión de la información. En el estudio de este término, el filósofo Martin Heidegger sitúa la comprensión antes de la interpretación. Por su parte, el alemán Hans-Georg Gadamer es considerado un renovador del concepto de hermenéutica como una teoría de la verdad y un método interpretativo. Asimismo, la aplicación del método hermenéutico en la teología se da ya que la hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos, a fin de comprender su significado. En este sentido, pretende ofrecer los medios para realizar una correcta interpretación de los textos de la Biblia. Algunos de los métodos que se utiliza requieren la realización de análisis textuales, literarios e históricos. Asimismo, la hermenéutica se emplea para interpretar otras obras religiosas de diversas culturas. De allí que en muchas ocasiones se relacione con el término exégesis, que se refiere y en sentido estricto a la interpretación de un texto tanto religioso como científico y filosófico. Por su parte, en cuanto a la hermenéutica y la metafísica, es toda vez que necesitamos una modernidad sustantiva y experiencial, una ilustración hermenéutica para reconfigurar el entramado de la sociedad moderna. He aquí un aspecto de la relevancia práctica del giro hermenéutico y de la metafísica, dado que aporta un nuevo sentido crítico y regenerador, atento a las situaciones vitales tal como se sienten sin perder la orientación crítica. En este orden de ideas, la hermenéutica en las ciencias sociales se da la aplicación ya que la realidad social tiene un componente material susceptible de medición, es decir, sus dimensiones cuantitativas, y otro inmaterial en sentido de las cosas sociales que ha de ser interpretado y comprendido. Ambas dimensiones son imprescindibles para describir y eventualmente explicar la realidad, pero durante mucho tiempo ha predominado en las ciencias sociales un planteamiento naturalista con el que se pretendía su asimilación al modelo de las ciencias físico-naturales. La atención al componente intersubjetivo del sentido que permea la realidad obliga a tener en cuenta el discurso con el que nos referimos a ella, en el bien entendido de que no se trata de una cuestión lingüística, sino hermenéutica, y claro está, el propósito de la sociología no se reduce a la comprensión del sentido, sino que pretende conocer la totalidad de la realidad. Pues bien, la realidad social consiste en el conjunto de las relaciones entre las posiciones sociales. Dichas posiciones no están distribuidas al azar, sino articuladas
a modo de organigramas en un espacio estructurado por factores materiales, constituido como cosas sociales, por la articulación sobre ellos de pautas de conductas y atribución de sentido, lo que las hace inteligibles. La- las cosas sociales no son sino hechos sociales a los que, como cree Durkheim, es necesario tratar como cosas, con objetos de reivindicar para ellos un grado de realidad análogo al que se reconoce a los objetos del mundo exterior que no son productos de la actividad mental. Las cosas sociales son compuestos de elementos materiales y culturales, así como de prácticas sociales dotados de un determinado sentido para un determinado conjunto de personas. Por consiguiente, el sentido de las cosas sociales descansa en el último extremo en los elementos materiales de la estructura y en la praxis que tiene lugar dentro de ella. De modo que la hermenéutica consiste en la interpretación del sentido de las cosas sociales, pero el sentido no contribuye a la totalidad de la realidad social. El conocimiento de ésta sobrepasa a la mera hermenéutica. Las ciencias sociales, en particular la sociología, no se está sobre, no se reducen a la comprensión del sentido. El sentido de las cosas sociales permite explicar gracias a que hace posible su comprensión. No basta con describir la realidad, sino que hay que intentar explicarla, pero muchas veces es imposible o insuficiente una explicación causal y se requiere comprender, extender lo que existe o lo que pasa para dar razón de ellos. Tal comprensión se logra a través del sentido que la cosa tiene para los actores que forman parte de la situación o participan en el proceso, aunque sea como afectados por sus consecuencias, y debe quedar claro que en mi opinión el sentido no es algo externo de las cosas sociales, algo que se le añade y supone, sino que le es esencial, las constituye y es parte inseparable de su ser social. Toda la realidad social, todas las cosas sociales tienen un sentido socialmente puestos. Todas significan algo para quienes se mueven en su seno y a su alrededor. Por último, la aplicación de la hermenéutica en la literatura. Para Sondhi, la hermenéutica literaria es una ciencia de la interpretación que, si bien no pretende prescindir la filología, si quiere enlazar esta a la estética para recuperar la validez de la interpretación y su alcance práctico. El autor se propone rescatar de la obra de Chladenius, la de Meyer y la de Haas, los componentes de la hermenéutica regional metódica que permite conservar la tarea principal de la hermenéutica como teoría práctica de la interpretación y alejarse de las propuestas de Detail y sobre todo de la hermenéutica ontológica de Heidegger y de la propuesta Gadamer. En su obra analiza a los autores mencionados, pero no alcanza a desarrollar totalmente una propuesta hermenéutica para realizar estudios literarios, debido a su muerte prematura. Gracias. Para mi exposición tuve en cuenta alguna consulta que hice sobre el concepto de hermenéutica en Google y también tuve presente un video de YouTube realizado por el profesor Elkin Bedoya, que es profesor de la Universidad de Antioquia. Me pareció muy instructivo. También tuve en cuenta un libro que se llama La hermenéutica y los métodos de investigación en las ciencias sociales, escrita por el autor Darío Alberto Ángel, que es el director del grupo investigativo de la Universidad Autónoma de Manizales. Como primero voy a dar el concepto de hermenéutica que saqué por Google, que dice que es una técnica o método de interpretación de textos. Abro comillas. La hermenéutica se remonta a la exegesis bíblica y a la explicación de mitos y oráculos de la antigua Grecia. Pues efectivamente
el concepto como tal de la hermenéutica viene de Grecia. Ya como en algún instante un compañero se expuso, viene de la mitología de dios Hermes, de ahí sale la palabra hermenéutica. Y es que Hermes era un personaje dios que trasladaba los mensajes de los dioses a los hombres. Y es y etimológicamente es un saber explicativo o interpretativo. Otros autores lo conceptúan como arte de comprender e interpretar textos. Es mirar qué hay detrás de las palabras, qué es lo que se quiere decir, a quién se quiere decir, qué mensaje quiero decir y qué quiero manifestar o que me entiendan el significado de mi mensaje. Es establecer el punto entre el autor y el lector. Históricamente, la hermenéutica fue estudiado por los griegos y posteriormente ya por la época de la iglesia, ya posteriormente después de Cristo, por la iglesia y fue estudiada y aplicada por la iglesia. Y es que en ese tiempo no había o fue el tiempo muerto, perdón, fue el tiempo muerto de la explicación de la hermenéutica, porque la iglesia dio a entender al pueblo que lo que estaba escrito en la Biblia era la última palabra y era el saber final. Y es que tenemos que tener en cuenta que la hermenéutica es un ciclo, nunca tiene no tiene un principio ni tiene un final, no hay un saber absoluto. La hermenéutica, uno de los puntos importantes de la hermenéutica es que no es un saber absoluto. Tenemos sí conocimiento de mensajes, conocimiento de textos, pero no tenemos ese saber absoluto. Somos seres no perfectos y por ende nuestros mensajes tampoco lo van a hacer. Aunque siempre vivimos buscando la perfección, pero como en la actualidad pareciese que diéramos pasos hacia atrás al conocimiento. Nos hemos vuelto menos sensibles, menos personas y nos estamos trasladando a ser como hacer lo que debemos hacer, trasladar esa responsabilidad a las máquinas, a las bases de datos, a las memorias, a los circuitos y como tal la esencia del ser humano pues se está acabando. Y es que se está acabando porque lo más importante de la hermenéutica es la palabra. La palabra es un significado grandioso y al saberlo aplicar es una ciencia totalmente amplia. Saber expresar, saber comunicar, saber a quién llegar y qué mensaje dar es muy difícil. Pues en esa época la iglesia fue época muerta para la hermenéutica. Ya posteriormente las personas, los grupos académicos empezaron a estudiar y daban conceptos o estudiaban o preguntaban un porqué de las cosas. ¿Por qué la Biblia se escribió así? ¿Por qué Apocalipsis se escribió de una forma como como tan, darle tanto final, como un final destructivo al hombre o al mundo? Pero es que viendo estos videos de YouTube, leyendo libros, me doy de cuenta de que las personas les dan, no estudian las personas que escriben estos textos. Entonces, la Biblia da unos significados y obviamente se escribió de acuerdo a una época, un espacio de tiempo pues que fue a un espacio que fue escrito en un espacio de tiempo que fue muy diferente al que vivimos actualmente. Es un espacio que no habían derechos humanos, que había la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la ley de la fuerza. Ya en nuestra actualidad pues hay más intelectualidad.
Aristóteles hablaba de la hermeneia, que es una sobriedad, y la hermeneia obviamente es la base de la hermenéutica, y se diferencia de la adivinación. ¿Por qué? Porque la adivinación lo consideraba Aristóteles que iba de la mano del delirio. Entonces él diferenciaba, nos quiere decir que la hermenéutica es el resultado de la gente pensante y objetiva. Hay otras personas que se dedican a la adivinación y a todas esas cosas, a leer cartas y etcétera, pero Aristóteles lo asemejaba como un delirio. Eh, F. Schleiermacher, pensador alemán, nació en 1768, escribió que la hermenéutica es un círculo que tiene dos pasos, que es la preconcepción, que es el conocimiento previo de lo que nos quieren comunicar, o sea, lo que el lector tiene que elaborar para darnos ese conocimiento. Segundo, sigue la polisemia, que es cualquier palabra, que es la precomprensión, es el conocimiento previo. Heidegger nos expresa que es una verdad y un ser. La hermenéutica es la verdad y un ser. Heidegger es uno de los personajes alemanes considerado el más intelectual y el más objetivo. Considera que comprender es un método de existir de ese ser que existe. ¿Qué papel jugamos? Y nos preguntamos, ¿qué papel jugamos en la historia? La hermenéutica, ¿para qué nos sirve en nuestro papel, en nuestra historia, en nuestro espacio de tiempo? Gadamer nos dice que la hermenéutica es un saber moral, que no se puede medir ni cuantificar, es solemne, se debe interpretar. Eh, una de las frases de Gadamer es: saber es existir en el tiempo. Yo existo, yo pienso, yo recibo conocimiento de mis antepasados, ya sean orales, escritos o por la ley que exista. Entonces, si pienso es porque existo. Entonces, Gadamer tiene como esa preconcepción. Entonces, bueno, la más importante de la hermenéutica es el lenguaje. Es ese el prejuicio que tenemos, prejuicios inyectados por la época, por la sociedad. Tomamos un punto de vista que está en cada uno de nosotros para interpretar una realidad. Y es lo que para mí se está viviendo del día a día. Es esos prejuicios que tenemos para leer la Biblia, por ejemplo, para ver qué hacen otras personas, y entonces de acuerdo a mis prejuicios yo lo juzgo. Entonces la hermenéutica es ese juego de ese pensamiento y la palabra sobre cada situación en cada espacio de tiempo. Entonces, para no alargar mucho ya el tema, doy por terminada la exposición. Muchas gracias. Muy amable doctor y compañeros y compañeras. Los principales exponentes de la hermenéutica. El primero es Schleiermacher, el cual decía que la tarea de la hermenéutica era entender el discurso también como el autor, y después mejor que él. Intentó presentar una teoría coherente sobre el proceso de interpretación de los textos. Además propone un sistema circular que conocemos como el círculo hermenéutico. Cada intérprete necesita introducirse en la dimensión social y la dimensión individual del autor para comprenderlo. Para ello el intérprete deberá identificarse con las intenciones, la forma de pensamiento, situación histórica y el contexto histórico del autor. De este modo, en la medida en que el lector se identifique con el autor y se ponga en su lugar, será mejor la interpretación. Por esto se le considera como el padre de la hermenéutica moderna y es actualmente considerado su gran aporte a la filosofía. El segundo exponente es Wilhelm Dilthey, que comenzó el estudio de la hermenéutica inspirado por los trabajos de Friedrich Schleiermacher, autor ya olvidado en aquella época. Ambos forman parte del movimiento romántico alemán y Dilthey puede ser considerado como un tipo empirista. Se le llama la hermenéutica interpretación de lo que ya está expresado en símbolos y en particular a la interpretación de los escritos bíblicos. Dilthey la ve como una interpretación más general de las manifestaciones del espíritu expresadas en signos y vivencias.
La importancia de su pensamiento radica en las investigaciones sobre la gnoseología, de las ciencias del espíritu y sobre la psicología, a la cual le da el nombre de la psicología descriptiva y analítica. Siempre puso énfasis en que el intérprete puede emplear su capacidad de comprensión con el texto cultural e histórico del texto abordado para así obtener el sentido original del texto. Dirley aplicó el nombre de Friedrich Schleiermacher, que había dado el proceso de investigación de hermenéutica que había fundado, y también llamó a dicho proceso círculo hermenéutico. Este método fue considerado por Dirley crucial para aportar el fundamento necesario a la ciencia del espíritu. Que el proceso sea circular hace referencia a la interpretación de significado entre el todo y sus partes. Esto resulta clave para el círculo hermenéutico. El último exponente es Dasein Heidegger. La función de la hermenéutica de Dasein consiste en explicar esa existencia en primer lugar para destruir los diferentes estratos de la ocultación, pero también para sacar a la luz este tal, como puede ser en sí mismo para sí mismo, es decir, para cada Dasein puede ser propiamente sí mismo. Para Heidegger la hermenéutica tiene tres significados distintos: la del Dasein, que es el mismo hombre; la del Dasein, que en el mundo se refiere a la existencia; y la del lenguaje. La primera, que es la del Dasein, se especifica en interpretar la comprensión del ser Dasein, es decir, el ser que somos nosotros mismos, porque solo el hombre tiene la capacidad de preguntarse por el ser. Con esto Heidegger dice que por lo primero que hay que preguntarse es por el ser, porque ese es el primer existente en el mundo. Del mismo modo, la comprensión del Dasein ya no se funda en la conciencia humana, sino en la realidad que sale a nuestro encuentro y en las categorías ontológicas, es decir, que sea en el mundo. La segunda consiste en la mera existencia. Para Heidegger el ser está inmerso en el mundo, donde es arrojado la existencia sin su permiso, y al no saber que es allí, el mundo designa la fatalidad de los entes, es decir, el hombre es un ser para la muerte. Del mismo modo, las cosas salen a nuestro encuentro y el hombre tiene que ir develando aquello que le está oculto. Con esto se da cuenta que las cosas no tienen ningún significado por sí mismas, sino es el mismo hombre quien se las da. Y sin él nada tiene sentido. Por lo tanto, las cosas solo tienen un significado si el mismo hombre se las da. La tercera y por última es el lenguaje, porque es portadora de un mensaje, al referirse al lenguaje como la hermenéutica. Heidegger hace referencia al dios Hermes, el cual era un mensajero divino. Por lo tanto, lo hermenéutico es aquel hacer presente que lleva el conocimiento en la medida que es capaz de prestar oído a un mensaje. Con esto Heidegger deja claro que la hermenéutica se convierte en el lenguaje en la medida que es transmisora de un mensaje.